solamente aquello para lo que sirve para edificarnos, animarnos, redarguirnos, corregirnos, Señor, que seamos equipados para toda buena obra. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús, nuestro Mesías. Amén. Bueno, esta noche quisiera compartir un mensaje con ustedes intitulado Derribados, mas no conquistados. Derribados, mas no conquistados. Y vamos a ver la segunda epístola a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y vamos a comenzar desde el verso 7, esta hermosa epístola, la segunda epístola que Pablo dirigió a la iglesia en Corinto. Y vamos a empezar. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces he titulado este mensaje Derribados mas no conquistados. Y todos en esta vida hemos pasado y vamos a pasar por luchas y pruebas, como en muchas ocasiones hemos dicho. Y en los tiempos de Pablo, en los tiempos de los apóstoles, esto era aún más verídico, porque ellos fueron perseguidos severamente a causa del Evangelio, ¿verdad? Gracias a Dios vivimos en un país, y tal vez los que me escuchen también, donde pueden adorar a Dios con relativa libertad, ¿verdad? Siempre va a haber personas que se oponen al Evangelio, pero en sí nuestros gobiernos, gracias a Dios, no nos persiguen abiertamente o si lo hacen es a escondidas por adorar a Dios. Pero de cualquier manera, de una manera u otra, vamos a pasar por pruebas, ¿verdad? Y a veces Dios le permite al enemigo perseguirnos. Y el mejor ejemplo de eso es la vida de Job. Y la razón que nos permite es porque nuestra fe tiene que ser probada, ¿verdad? La fe que no es probada no es fe genuina. Y vemos ejemplos de personas que pasaron la prueba y otros que no la pasaron, ¿verdad? Personas que fueron tentadas y no pasaron la prueba, y otras personas que sí fueron probadas como Job y pasaron la prueba. Pero el punto es este. Dice, Pablo escribió a la iglesia en Corinto, les dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro? Pues la ocupación o la habitación del Espíritu Santo. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Entonces, al transitar en esta vida y al pasar las pruebas que tenemos que pasar, la única manera que podemos resistir, que podemos seguir adelante, es por el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Que dice que habita en vasos de barro. Los vasos de barro somos nosotros. Es un simbolismo de un cuerpo humano, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu, que nuestros cuerpos realmente son el templo de Dios, donde Dios habita en todo creyente. Y es por el poder del Espíritu Santo por el cual podemos perseverar y seguir adelante a pesar de cualquiera que sea la prueba, ¿verdad? No tenemos que ser perseguidos severamente como fue Pablo para experimentar pruebas en esta vida. Hay pruebas muy severas, ¿verdad? Y tal vez algunos que me estén escuchando han pasado por severas pruebas. Enfermedades, divorcios, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, problemas familiares, de todo tipo de índole, ¿verdad? Problemas económicos, financieros, lo que sea. Han pasado severas pruebas.
pero aquí estamos. Y la razón que estamos aquí es porque este tesoro, el precioso Espíritu Santo, habita en nosotros, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, la única razón que no claudicamos, la única razón que no caímos, que no nos apartamos, que no nos volvimos locos, que no nos quitamos la vida, que no estamos tal vez en la prisión, es por el favor y el poder del Espíritu Santo. Entonces lo que dice la Escritura es que toda honra y toda gloria le pertenece a Dios, ¿verdad? Hemos hablado que son tres cosas, tres fuerzas mayores que luchan en contra de nosotros. La primera es, muy obvia, es el enemigo, ¿verdad? Satanás y sus huestes luchan en contra de nosotros. Efesios capítulo 6, verso 10 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. La segunda cosa contra que luchamos es el sistema mundanal, el sistema de este mundo que está diseñado para no permitir y apartar a los que ya están dentro del camino del Señor, ¿verdad? Así el sistema de este mundo no está diseñado para dirigirnos hacia Jesús, sino para apartarnos de Él con todas las cosas que el mundo ofrece. Y finalmente tenemos lucha contra nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No necesitamos mucha ayuda para pecar. Muchas veces muchas personas le echan la culpa al diablo que le usa hacer esto y lo otro, pero la verdad es que dice la palabra de Dios que a veces de nuestra propia lujuria, nuestras propias concupiscencias, caemos en pecado. Entonces son esas tres cosas y son formidables que vienen contra nosotros, pero el poder del Espíritu Santo es el que nos ha ayudado a seguir hacia adelante y de llegar hasta este momento. Y por eso es que dice la palabra de Dios que para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ya estamos estudiando los sábados la carta a los romanos, la epístola a los romanos, donde dice que no tenemos nada de qué jactarnos de nosotros mismos. Absolutamente nada. Nadie puede jactarse de su salvación. Nada puede jactarse de lo que hemos hecho por el Señor, porque todo es por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que nos ha sostenido. Moisés escribió en el verso 90, ¿verdad? Casi al final de su vida, después de todo lo que pasó, después de todas las rebeldías de Israel y todo lo que sucedió, dijo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Entonces, es Dios el que siempre ha sostenido a su pueblo, a los que creen en Él. Es por medio de Él de que estamos aquí y por lo tanto necesitamos reconocerlo a Él y siempre darle la gloria y caminar humildemente con nuestro Dios, ¿verdad? Porque es Él el que nos sostiene y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando nos enorgullecemos, cuando en nuestra arrogancia queremos darnos palmeadas en la espalda y jactarnos de algo, es cuando caemos. O cuando viene la disciplina de Dios para demostrarnos que no somos nosotros, sino que es Dios. Y la segunda cosa es de que Dios demuestra que a pesar de todo lo que pasemos, Él puede sostenernos, ¿verdad? Cuando Jesús estaba hablando con Pedro, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el Satanás, el enemigo, ha pedido zarandear tu vida. Y Jesús no le dijo: pero ¿sabes qué, Pedro? Estoy orando para que no pase, para que no suceda. Estoy orando para que se aparte el diablo y no tenga nada que ver contigo. No, le dijo: pero ¿sabes qué, Pedro? Estoy orando por ti para que tu fe no falle, ¿verdad? Entonces eso implica, quiere decir que tenemos que atravesar por ciertas cosas. Pero lo que tenemos que comprender es que este tesoro que habita en este vaso de barro es el Espíritu Santo, que al obrar en nosotros es para traerle honra y gloria a Dios y no a nosotros, ¿verdad? Tenemos que comprender eso, que la gloria no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Dios.
Y el verso 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, ¿verdad? Hay momentos en nuestras vidas que parece que todo va bien, ¿verdad? A todos nos ha tocado. Nos dieron ese trabajo que necesitábamos, nos casamos, tuvimos bebés muy sanos, y podemos disfrutar de la vida, nos dieron esa promoción y parece que todo va bien. Pero de repente llegan momentos en la vida donde parece que nada sale bien, donde parece que todo va mal, ¿verdad? Perdemos el trabajo, perdemos la casa, nuestros amigos nos abandonan, nos enfermamos, nuestros hijos se meten en problemas, un sinnúmero de cosas. Parece que nada va bien y Pablo escribe esto por las cosas que él había pasado, ¿verdad? Que aún los mismos hermanos se volvían en su contra y lo acusaban, o las autoridades lo querían matar, y iba huyendo y pasaba por fríos, por hambres, por enfermedades, por tantas cosas, y decía, atribulados en todo, mas no angustiados, ¿verdad? Entonces, ¿qué está hablando Pablo? Está hablando de el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros para sostenernos durante esos momentos, ¿verdad? Todos hemos pasado por cosas, todos hemos sido atribulados, pero a causa de la presencia del Señor no somos angustiados, no andamos en angustia como alguien que no tiene esperanza, ¿verdad? Entonces Pablo les estaba explicando a los hermanos en Corinto sobre cuando se pasan por pruebas, cuando se pasan por tribulaciones, que tenemos a un Dios fiel que nos va a sostener en medio de esas cosas. Pablo, el rey David escribía muchas veces, dice, mis ojos, mi vista me fallaba buscándote a ti, ¿verdad? En su aflicción, en su tribulación, tal vez cegado por sus propias lágrimas y angustiado o atribulado en sus tribulaciones, pero servimos a un Dios que nos saca de todo, ¿verdad? Dice, muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra de Dios, pero de todas ellas los rescatará o los salvará Jehová, ¿verdad? Y al crecer en nuestra fe, al pasar por las cosas que tenemos que pasar, de repente nos damos cuenta que en lo muy profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, existe una fuerza, una fortaleza que realmente no podemos explicar, pero que nos da la determinación de que vamos a seguir adelante, ¿verdad? No importan las tentaciones, no importan las pruebas, no importa por todo lo que el enemigo nos lanza, no importa. Dice, ese poder interno que es el Espíritu Santo nos ayuda y nos da la determinación que pase lo que pase, vamos a seguir adelante. Y luego dice, en apuros, mas no desesperados, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado por tiempos donde no hay dinero para pagar la hipoteca o no hay dinero para pagar la renta, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado por cosas donde tenemos que hacer algo pero no tenemos los recursos y si no lo hacemos vamos a tener grande pérdida, ¿verdad? Si no han pasado, tal vez algún día tengamos que pasar. Hay muchos ejemplos, pero el punto es de que el poder del Espíritu Santo nos ayuda a que, aunque estemos en apuros, no estamos desesperados. No estamos corriendo por la calle gritando desesperados como alguien que no tiene esperanza. Porque esa paz, esa fuerza que Dios nos da en nuestro interior, nos ayuda. Sabes que sí, estoy en apuros, pero tengo el poder del Espíritu Santo que está dentro de mí, que yo sé que de alguna manera u otra me va a ayudar a seguir adelante, ¿verdad? La desesperación no es un fruto del Espíritu Santo, que es paz, benignidad, gozo,
mansedumbre, ¿verdad? Es el Dios que nos sostiene a pesar de que a veces sí estamos en apuros. Pero la gente nos mira y dice, hey, ¿por qué no está reaccionando? ¿Qué no oíste lo que pasó? ¿Que no sabes en qué problema estás? ¿Que no comprendes lo que está pasando? Pero la verdad es que sí, pero no estoy desesperado. ¿Por qué? Porque sé de que de alguna manera u otra Dios me va a ayudar, ¿verdad? Es esa paz que la Biblia describe como la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? A veces hemos pasado por cosas, a veces estamos en situaciones y la gente nos mira con paz y nos dice, hey, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no estás acá con nosotros desesperado? ¿Por qué no estás acá reaccionando como nosotros? Pues porque tengo a Cristo en mi corazón, tengo el Espíritu Santo que obra en mí, que me dice, ten paz, cálmate, no te desesperes, yo tengo la respuesta y a mi tiempo y a mi manera yo te voy a responder, ¿verdad? Muchas personas, desafortunadamente también en la iglesia, en estos días toman todo tipo de medicamento en contra de la ansiedad y tantas cosas. Y yo pienso que en gran parte es porque no han desarrollado esa relación con Dios donde le dan a Él la libertad de trabajar en sus corazones y que la paz que solamente Él puede dar, reine en nosotros, ¿verdad? El mundo, y no se diga el mundo está lleno, no me recuerdo las estadísticas, pero está lleno de personas que toman todo tipo de medicamento por las ansiedades, están desesperados. Mucha gente a veces hasta se quita la vida, ¿verdad? Porque se pone a escuchar lo del mundo, lo que está pasando, y se desesperan y se llenan de temor y dicen, no, ¿sabes qué? Este mundo no vale la pena, y muchos hasta terminan quitándose su vida. Pero dice la palabra de Dios aquí, que Pablo dijo, en apuros, mas no desesperados. ¿Verdad? Es esa voz interior que dice, pase lo que pase, le pertenecemos al Señor. Haya o no haya, le pertenecemos al Señor. ¿Verdad? En abundancia, en escasez, en salud o en enfermedad, lo que sea, le pertenecemos al Señor. Eso es el punto. Y lo dice, perseguidos, mas no desamparados. A veces viene la persecución, ¿verdad? A veces en el trabajo o en la iglesia, donde sea, personas se levantan en contra de nosotros. Por alguna razón u otra nos odian y nos empiezan a perseguir, nos empiezan a hacer la vida difícil, nos empiezan a criticar, nos traicionan, lo que sea, ¿verdad? Y eso pues le sucede a todos. A veces ni siquiera sabemos por qué pasa eso, pero sabemos que no somos desamparados. Aunque todo el mundo nos quiera perseguir, nos quieran hacer daño, sabemos que Dios no nos desampara. Eso es lo que tenemos que entender. Era lo que le daba las fuerzas a Pablo cuando estaba en la prisión, ¿verdad? Que no estaba en autolamentación, no estaba en autocompasión, teniéndose lástima él mismo, sino que ¿qué estaba haciendo? Pensaba y oraba por las iglesias, ¿verdad? Pensaba y oraba por los hermanos, porque sabía que su aflicción era porque estaba sirviendo al Señor. Estaba sufriendo a causa del Señor. Y nosotros en esta vida, hermanos, cuando sufrimos por causa del Señor. Estamos siendo formados, estamos siendo moldeados, estamos siendo enseñados a no tener nuestro corazón puesto en esta vida. Estamos siendo enseñados a amar lo del Señor y no enamorarnos de este mundo. La persona que se enamora de las cosas de este mundo está poniendo su confianza en este mundo, y como dice la palabra de Dios, que el que encuentra su vida en este mundo la perderá, mas el que pierde su vida por causa de mí, dice, la encontrará. ¿Verdad? Entonces, a veces cuando
nos sentimos perseguidos, ya sea por el enemigo o por lo que esté pasando, sabemos que no hemos sido desamparados. Y es más, nunca seremos desamparados, ¿verdad? La palabra de Dios dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Es una promesa de Dios, es una de las promesas de Dios, de que Él es fiel y Él es verdadero, ¿verdad? Pero es ese poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos ayuda a mantener y guardar la paz a pesar de lo que esté pasando o lo que estemos pasando. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que le pertenecemos al Señor, pase lo que pase. Y dice, derribados, mas no destruidos. Derribados, mas no destruidos. A veces caemos. A veces alguien nos tumba o nosotros mismos caemos, pero no destruidos, ¿verdad? Nunca destruidos. Por eso tenemos que tener cuidado de no andar condenando a nadie. Cuando hay personas que tal vez servían al Señor y cayeron, no debemos condenarlos, debemos de orar por ellos y debemos pedirle al Señor que los levante. Dice la palabra de Dios que el justo caerá 7 veces, ¿pero qué? Se levantará, se volverá a levantar, ¿verdad? Y a veces, por cualquier razón u otra, caemos, somos derribados, pero dice no destruidos. Derribados, por eso le puse este mensaje, derribados, mas no conquistados, ¿verdad? A veces lo puedo comparar a una pelea de box. Hay veces donde están peleando los boxeadores y uno golpea al otro y lo pone en tantos problemas que perdemos la esperanza de que vaya a ganar el otro. Pero de repente, en los últimos rounds, la otra persona cobra fuerzas de alguna manera y derrota al que lo estaba derrotando. Entonces, muchas veces en nuestro camino, en nuestro caminar, parece que estamos derrotados. Parece que no la vamos a hacer. Parece que vamos a caer, que vamos a fracasar. Pero de repente el Espíritu Santo, la excelencia de su poder que obra en nosotros, nos ayuda y nos levantamos con renovadas fuerzas y salimos vencedores por toda situación, ¿verdad? Y esto es lo que hace el Señor, ¿verdad? Porque Él está obrando en nosotros. Cuando parece que estábamos derrotados, de repente nos levantamos del suelo y cobramos la victoria en Jesús nuestro Salvador. Ese es el testimonio de los santos. Por eso dice Pablo, ¿sí? Derribados, mas no destruidos. A Pablo lo apedrearon, lo mataron a Pablo, ¿verdad? Muchas personas dicen que quedó vivo. Es que no entienden cómo era cuando apedreaban a alguien. Cuando apedreaban a alguien iba y se encargaba de que de veras estuviera muerto, dándole en la cabeza cuando estaba derribado. Entonces a Pablo literalmente lo mataron. Pero Dios en su misericordia lo volvió a levantar porque no era su tiempo. Entonces, si no es el tiempo de Dios de que nos vayamos, nada ni nadie nos va a poder destruir. Vamos a cumplir con nuestro propósito en este mundo, en esta tierra. Y ese debe de ser nuestra meta. De estar determinados, Señor, yo no me quiero ir de este mundo hasta que no cumpla con mi propósito. Cualquiera que sea, ¿verdad? Hay diferentes llamamientos. No todas las personas son llamadas para enseñar. No todas las personas son llamadas para predicar, ¿verdad? Dios nos ha dado diferentes dones. A veces Dios nos quiere en el mercado, en el mundo de negocios, porque quiere usarnos allí. Otros los llama a ministerios a tiempo completo. Otras personas los llama para servir, muchas cosas. Pero
Pero el punto es de que el Espíritu Santo que vive en nosotros, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las tentaciones, a pesar de todo lo que viene en contra de nosotros, Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Es allí donde Él demuestra su poder. Por eso le dijo el Señor a Josué, le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que fueres. Y ese mismo Dios que servía a Josué es el mismo Dios que servimos nosotros. Nosotros somos Josué, de cierta manera que Dios nos ha llamado a conquistar a cierta porción del territorio que Él quiere, ¿verdad? Ganando almas o haciendo la obra de Dios de alguna manera, pero nos dice que nos esforcemos y que seamos muy valientes en todo lo que hacemos, ¿verdad? Cuando Josué entró a la tierra de Canaán, había gigantes. La generación hace 40 años estaban muy asustados por esos gigantes y decían, ¿sabes qué? Parecemos langostas comparados a ellos, y se amedrentaron, y Dios se enojó con ellos y los castigó y dijo, ¿sabes qué? Esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Pero cuando ya llegó el tiempo de entrar, entraron Josué, Caleb y la nueva generación, y entraron con un espíritu de conquista y mataron a los gigantes. Hay ¿cómo se dice? En todo el mundo hay evidencia de estos gigantes. Hay evidencia de pueblos que huyeron de Canaán y escribieron que estaban huyendo de Josué el usurpador, ¿verdad? Porque Dios usó a Josué para echarlos fuera. Pero entonces el punto es que no importa que nos enfrentemos, muchos lo llaman los gigantes de nuestras vidas, lo que sea, con el poder de Dios vamos a vencer. Tal vez en algún punto seamos derribados, pero nunca, nunca, nunca vamos a ser conquistados, ¿verdad? Nuestro corazón le pertenece al Señor y es Él que se va a encargar de sacarnos adelante. Llevando, verso 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en sus cuerpos. En este mundo vamos a sufrir. Y acuérdense que vamos a sufrir. Los sufrimientos son los sufrimientos del Mesías, de Jesús, ¿verdad? Debemos de contarnos privilegiados de que seamos hallados dignos de sufrir por Jesús, de pasar las cosas que tenemos que pasar, pero lo hacemos por Él. Dice, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Dice que esta muerte, todo lo que pasamos, los sufrimientos, dice que así como sufrimos la muerte en esta vida, algún día también disfrutaremos de la vida en Jesús cuando se manifiesten nuestros cuerpos. En otras palabras, estos cuerpos se van desfalleciendo. Y algún día, si el Señor no viene por nosotros, vamos a experimentar la muerte física. Pero la promesa es de que como somos de Jesús, así como experimentamos la muerte física, algún día vamos a experimentar la resurrección de nuestros cuerpos. Esto corruptible se va a vestir de incorruptible y vamos a ser tal como es Jesús, con cuerpos glorificados, ¿verdad? Entonces, tenemos que pasar por esta vida. Tenemos que pasar por esos sufrimientos. Tenemos que luchar, tenemos que batallar hasta que lleguemos, ¿verdad? Pablo, cuando le escribió a Timoteo, le dijo a Timoteo, ¿sabes qué? He peleado la buena batalla. Dice, he guardado la fe, ¿verdad? Estamos peleando, pero estamos peleando la buena batalla. Y con la ayuda de Dios, vamos a decir como Pablo, he guardado la fe, ¿verdad?
y por lo tanto me espera la recompensa que el Señor tiene para todo aquel que vence. Pero tenemos que entender que no podemos hacer esto solos, no podemos caminar solos. Necesitamos la excelencia del poder del Espíritu Santo que vive en estos vasos de barro, ¿verdad? Somos débiles, el barro es algo muy débil que se quiebra muy fácilmente, ¿verdad? A veces tiene hoyos, a veces tiene que reparar, pero Dios ha escogido habitar en estos cuerpos. Y es por su poder y es por su fuerza que Él nos va a ayudar para que venzamos, para que tengamos la absoluta victoria. Verso 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. El cuerpo físico va deteriorando, ¿verdad? Alguna vez fuimos jóvenes y cuando uno estaba joven podía hacer tantas cosas, ¿verdad? Sin pensarlas. Se recuperaba de las enfermedades muy pronto y hacemos tantas cosas, pero al pasar los años nos damos cuenta cómo nuestros cuerpos ya no funcionan como cuando eran jóvenes. ¿Y qué está pasando? Se está deteriorando y deteriorando o muriendo hasta que al fin perece y, como dice la palabra de Dios, volvemos al polvo del cual venimos. En otras palabras, morimos. Y esto es inevitable. Es inevitable. Pero hay una cosa, una fuerza opuesta que está trabajando al mismo tiempo. A nuestros cuerpos físicos ir deteriorando, nuestro hombre espiritual se va haciendo más fuerte y más fuerte y más fuerte, ¿verdad? Al crecer en el Señor Jesús, nuestra alma y nuestro espíritu se va fortaleciendo. La cosa es que no podemos ver, pues no podemos ver nuestra alma ni nuestro espíritu. Lo único que podemos ver es nuestro cuerpo físico y vamos para abajo. No tenemos tanto pelo como teníamos cuando éramos jóvenes. Nuestra fuerza no es como cuando éramos jóvenes y tantas cosas. Pero si pudiéramos ver el hombre espiritual, podríamos ver que es masivamente poderoso, ¿verdad? Que al crecer y al pasar los años crecemos en el Señor, en nuestro hombre espiritual estamos pero bien fuertes, ¿verdad? Como esos que levantan pesas y están bien musculosos. Así es nuestro hombre espiritual, pero no lo podemos ver. Entonces, por eso cuando ya llega un creyente al final de su vida, su cuerpo está deteriorado, ¿verdad? Sin fuerzas, pero su hombre espiritual está bien fortalecido. Y por eso a veces he comentado con mi esposa que cuando yo miro a personas que ya son grandes de edad y que están sufriendo y están muy enfermos, pero están alabando al Señor, están glorificando y dándole la gloria a Jesús, yo digo, esto es real. Esto es real, ¿verdad? Porque no tienen ningún incentivo por fingir nada, sino que es porque tal vez su cuerpo esté en deterioro, pero su hombre espiritual está bien fuerte. Así es lo que es. Estamos experimentando muerte física, pero vida espiritual, o lo que Jesús dijo, vida eterna. Amén. Verso 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Qué es lo que creemos?
¿De veras creemos la palabra de Dios? ¿De veras creemos que el Espíritu Santo está actuando en nosotros? ¿De veras creemos que algún día, así como sufrimos y morimos como Jesús, algún día también viviremos con Él? Si de veras creemos en nuestro corazón, entonces lo hablamos, ¿verdad? Testificamos. Nuestra fe, aunque nuestros ojos no lo han visto, aunque no hemos visto las promesas eternas de Dios, los creemos y hablamos. Es muy importante, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Lo que creemos es lo que hablamos. Creemos, testificamos, hablamos de esa vida eterna que está por venir. Debemos de creer. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Cuando tenemos fe, la fe sin obras es muerta. Tenemos que testificar. Tenemos que vivir esas vidas que son agradables al Señor. Estemos en sufrimiento o no. Estemos pasando por pruebas o no. Tenemos que ser fieles al Señor. ¿Verdad? Nuestra fe, nuestro gozo, nuestra esperanza no depende de las circunstancias o las situaciones. Depende de nuestra fe en el Señor. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Entonces Pablo, aunque estaba en la prisión, aunque estaba afligido, aunque pasaba tantas cosas, dice: lo que creemos, hablamos. Lo que creemos, compartimos. Es tan importante que compartamos lo que realmente creemos, ¿verdad? La mayoría del mundo lo rechaza. Muchos creen que somos locos porque dicen que estamos creyendo en fantasías. Pero nosotros sabemos que lo que creemos es real y es verdadero. Y por eso vivimos para el Señor. ¿Por vista? No. Por fe, por los ojos de la fe. No por la vista natural, sino por los ojos de la fe. Verso 15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Verdad? Es un testimonio cuando vemos, cuando vivimos nuestra fe, es un testimonio para otros. La gente quiere creer que es verdad. Pero si vivimos vidas sin fe, que si solamente hablamos, pero no vivimos nuestra fe, la gente va a decir: no es cierto. ¿Verdad? Muchos son los que dan mal testimonio a veces. ¿Verdad? Hablan muy bonito, hablan correcto, hablan todo bien, pero sus vidas reflejan otra cosa. Y cuando los incrédulos, cuando los impíos miran esas cosas, dicen: no, pues no es cierto, mira, esta persona vive una doble vida. Esta persona vive en hipocresía. No es cierto. Pero cuando miran el testimonio de nuestras vidas y ven que vivimos lo que predicamos, lo que hablamos, y ¿sabes qué? Eso es cierto. Muchos dicen: yo quiero eso, ¿verdad? Muchas veces por nuestro propio testimonio, a veces sin ni siquiera hablar, nos ganamos a la gente, porque vivimos lo que creemos. Entonces, cuando miraban a Pablo que sufría y padecía, pero les escribía cartas de aliento y los animaba en el Señor, muchos decían: wow, esto es cierto, esto es verdadero. Si Pablo estuviera quejumbroso en la prisión, quejándose en la cárcel, echándole a todo mundo y eso, no hubiera sido tan eficaz en su ministerio. Pero porque él sabía que esos sufrimientos eran necesarios y que Dios lo iba a sacar de todo, él seguía en su fe aún en los sufrimientos. Y así debemos de ser nosotros, hermanos, cuando estamos pasando lo que estemos pasando, agarrarnos del Señor y pedirle que nos fortalezca y nos ayude a seguir adelante y nos ayude a no darnos por vencidos, sino ser fuertes en Él
y en el poder de su fortaleza. Entonces Él nos fortalece. Empieza a cambiar la manera que percibimos las cosas. Comenzamos a madurar. Y de repente entendemos lo que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Empezamos a comprender qué fue lo que motivaba a Pablo, qué era lo que lo sostenía. Pues era su fe en el Señor Jesús. Este hombre que antes era celoso por la ley, por guardar los actos religiosos, a tal manera que perseguía a la iglesia, ahora había comprendido que es por la gracia de Dios por la cual caminamos, ¿verdad? Que es por la gracia de Dios que somos salvos, y es por la gracia de Dios que caminamos en Él. Verso 16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, lo que acabamos de hablar. Porque fíjense lo que escribió Pablo. Escuchen esto. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dijo: esta leve tribulación. Hombre que había sido azotado tantas veces, había sido encarcelado, había sido perseguido, había sido apedreado, había pasado náufragos. Digo, esta leve tribulación. Dios guarde la hora, pero si algunos de nosotros pasáramos una pequeña parte de lo que pasó Pablo, quién sabe cómo nos iría. Pero Pablo dijo: ¿sabes qué? Esta leve tribulación momentánea, lo que produce es un excelente y eterno peso de gloria. ¿Verdad? Porque nuestro hombre interior se va haciendo más y más y más fuerte. Y sabemos que lo que viene no se compara con lo que pasemos aquí en esta tierra. O sea, la gloria, los placeres que Dios tiene preparados para nosotros, no se compara nada de lo que pasemos en esta tierra. Y se nos hace una eternidad. A veces yo le pido al Señor: Señor, ¿cuánto tiempo falta? ¿Cuándo vendrás por nosotros? Se nos hace una eternidad, pero de repente llegamos a la realización que lo que nos espera es tan glorioso que ni nos vamos a acordar de lo que pasamos en esta tierra, en este mundo. Y luego dice, verso 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, ¿verdad? Hablamos de la fe. Pues las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ve son eternas. Entonces, todo lo que vemos, no importa qué tan grande, no importa qué tan bonito, no importa qué tan caro, no importa cuánto dinero tengamos, no importa cuán poquito tengamos, no importa si tenemos mucho, no importa si tenemos nada, no importa a nuestra apariencia, si somos bien parecidos o no somos bien parecidos, no importa si seamos gordos o flacos, o si seamos altos o bajos de estatura, no importa. Todo lo que vemos en este mundo es temporal. Las cosas físicas, las cosas que se pueden ver con el ojo humano o con la vista, son temporales. Todo se va a acabar, ¿verdad? Por eso es tan triste cuando las personas ponen toda su confianza en esta vida, están solamente confiados en esta vida. Todo se va a acabar. Nuestro retiro, todo lo que sea. Si llega a haber un colapso económico, todo se acaba, ¿verdad? Porque es temporal. Y por eso Pablo dice: ¿sabes qué? No estamos viendo las cosas temporales, no nos estamos enfocando en las cosas temporales. Dice, nos estamos fijando en las cosas que no se ven, en las cosas, lo que no se ve, o sea, el mundo espiritual es eterno y es más real que el mundo físico, ¿verdad? Yo no comprendo esto completamente, pero he escuchado a hombres que tienen trasfondo en física y en ¿cómo se dice? En áreas de estudio muy complicadas,
que dicen que realmente no somos sólidos. Dice que hay más espacio en las cosas que parecen ser sólidas en la materia de lo que pensamos. Pero dice que lo que es espiritual, lo que es en el mundo, en la otra dimensión, es mucho más real y mucho más sólido que el mundo natural, que el mundo material. Como les digo, no comprendo completamente eso, pero después de hacer muchos estudios, dicen que no somos tan sólidos como pensamos. Y tiene sentido, porque todo esto se va a pasar, va a ser destruido. Es más, va a llegar el tiempo en que los cielos, esta tierra, van a pasar. Ahí dice en Apocalipsis. Entonces van a venir los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, como Pablo, nosotros debemos de enfocarnos más en lo espiritual que en lo natural. No debemos de fijar, claro, tenemos que vivir, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que cumplir nuestras responsabilidades, ¿verdad? Esa es otra cosa. No hay que irnos al otro extremo, donde, no, pues yo me voy a fijar solamente en lo espiritual y voy a ignorar lo demás. No, tenemos que tener balance, tenemos que tener un punto de vista sano, ¿verdad? Que sabemos que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, cumplir nuestras responsabilidades, pero enfocar nuestra vista más en las cosas espirituales, en las cosas eternas, que en las cosas naturales. Entonces, todo lo que hacemos aquí, hermanos, es un medio que tiene un fin, ¿verdad? Le servimos a Dios, damos buen testimonio, porque nuestro fin es un día irnos a vivir con Él. Nuestro fin es un día pasar de esta realidad a la dimensión espiritual, a la realidad espiritual, para irnos a vivir para siempre con el Señor. Pero tenemos que pasar por aquí primero, ¿verdad? Tenemos que vivir esta vida y vivirla para el Señor, vivirla para el Mesías. Que le permitamos al Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos use para que traiga gloria a Dios. Y todo lo que hacemos por el Señor, algún día va a ser recompensado, nos va a pagar, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios, que un día vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, se llama, el tribunal del Mesías, ¿verdad? Y ese juicio no va a ser un juicio para salvación. Las personas que van a ese juicio ya son salvas, pero van a ser probadas sus obras. Y las obras que se hicieron para traerle gloria a Dios, van a ser probadas por fuego y van a sobrevivir, y va a quedar su recompensa. Pero las personas que hicieron sus obras tal vez por motivos egoístas o por traer atención a ellos, dice que se van a esfumar como el heno, como la paja, la madera, ¿verdad? Algún día Dios nos va a recompensar. Entonces, vivamos nuestras vidas para el Señor. Dejemos que la excelencia del poder de Dios obre en nuestras vidas. Que demos buen testimonio, ¿verdad? Que sepamos que pasemos lo que pasemos, tribulación que venga, tentación, lo que sea, el Señor nos va a sostener, nos va a ayudar hasta que lleguemos al final. Y al deteriorarse nuestros cuerpos, al pasar por lo que tengamos que pasar, ¿cómo le llaman? La ley de la entropía, algo así, que todo va de orden a desorden. Que al final de nuestras vidas, aunque tal vez nuestros cuerpos estén desvanecidos, pero que nuestro espíritu esté bien fuerte, nuestra alma, bien confiados en el Señor, para que cuando llegue el momento, ya sea que el Señor nos recoja en el arrebatamiento, o que muramos, entonces que nuestro destino sea con el Señor. ¿Amén? Entonces, no importa, a lo mejor estamos derribados, pero nunca vamos a ser conquistados, ¿verdad? Pablo escribió y dice, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo, del amor del Mesías? Tribulación, hambre, desnudez. La respuesta es nada.
nada nos va a separar del amor del Señor, porque tenemos el poder de su Espíritu Santo que obra en nosotros. Y en eso debemos de fijarnos, pedirle, Señor, dame las fuerzas, ayúdame a no darme por vencido y a seguir adelante, porque sé que estás conmigo. La vida no va a ser color de rosa, ¿verdad? No le hagan caso a esos falsos ministerios que dicen que si estás enfermo o si estás pasando por cosas es porque hay algo mal en tu vida. Mándanos $1,000 y te vamos a mandar un pañuelo ungido, te lo pones en la cabeza y se van a solucionar todos tus problemas. No. Dice la palabra de Dios que la paciencia tiene que correr su curso. En otras palabras, lo que Dios nos está enseñando por medio de esas pruebas tiene que llegar a su madurez. Pero durante ese tiempo, el Espíritu Santo nos da las fuerzas para ir de victoria en victoria. Bendito sea su nombre. Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos y te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Señor, te presento a todos los que nos estén escuchando esta noche, Señor, que tú obres en sus corazones, que tú refuerces en ellos, Padre Celestial, el hecho de que tu Espíritu Santo vive en ellos. Si alguien me escucha que no te ha recibido, Señor, yo te pido que tú brilles la luz de tu Evangelio a sus corazones para que ellos conozcan a Jesús, a Yeshua, como su Mesías. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach. Pero de ti a todos pasen muy buenas noches y shalom.